Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero, hermano mío, agradecer a Dios siempre. Hermanos, tal vez usted pensará, y el pastor siempre menciona estas cosas, pero estoy completamente agradecido, hermanos, a pesar de la crisis, de la pandemia, de todas esas cosas, hermanos míos. Quiero agradecer mucho su apoyo, su aporte para su iglesia. Dios, yo sé que ha recompensado y recompensará grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos, por ser fiel con su apoyo misionero, con su aporte para su iglesia. Somos iglesia. Muchas gracias, de verdad, hermanos. Le insto para que siga siempre apoyando. Yo sé que Dios estará derramando bendiciones tras bendiciones tras bendiciones, porque usted ha sido fiel a su iglesia y Dios ha observado esa fidelidad y ha retribuido en todas las áreas de su vida: trabajo, salud, familia, matrimonio, proyectos, todo. Y yo sé que Dios ha hecho como ha hecho con Job, ¿verdad? Ha acercado y está acercando la vida de todos ustedes y de todos sus seres queridos. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga mucho, les agradezco. Quiero motivarle, hermanos míos, para que usted siga, por favor, escribiendo en el chat, ¿verdad?, de la iglesia, versículos, citas bíblicas, todos, saludos y todo. Eso es algo bonito. Somos iglesia, somos familia y tenemos que mantener esa familiaridad juntos, como debe ser siempre, ¿verdad? Entonces no se olvide. Y también, hermanos, quería motivarle, instarle para que, como Fernando nos enseñó la semana pasada sobre los hábitos, ¿verdad? Que hagamos todo lo posible, hermanos míos, de estar juntos en punto a cada hora, ¿verdad? Que nos toca los cultos, miércoles a las 7, domingos a las 10, a las 5, hermanos míos. Yo sé que siempre van a salir cosas y que usted puede verlo después, pero qué lindo es que como iglesia a la distancia, en algunos casos o algunos casos más, un poquito más cercanos, pero que hagamos todo el esfuerzo, todo el propósito, hermanos, de estar a la hora en punto, todos conectados, saludándonos, apoyándonos, motivándonos y sobre todas las cosas, hermanos míos, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Recuerde, hermanos, quiero invitarle, hermanos míos, también y pedirle por favor sus oraciones. No se olvide que ya ustedes tienen el devocional. Si alguno no tuviera el devocional, se mandó a los grupos individualmente y todo, para que usted siga teniendo sus devocionales, su cercanía con el Señor. Y hermanos, quiero pedirle sus oraciones también, por favor, en nuestros devocionales y ahí que pueda estar orando por nuestra hermana doña Mari Cortés, por fortaleza. Su hermana falleció, ¿verdad? Y entonces ella necesita nuestras oraciones, ¿verdad? También, hermano mío, fortaleza para nuestro hermano don Benjamín, toda su familia. Usted sabe que su papá falleció. También nuestra hermana Verónica, su tía, ¿verdad? Fortaleza. También su hermana Isabel, la hermana de nuestra hermana Verónica, está afectada de salud. Entonces, para que usted pueda, por favor, y su servidor, orar por ella, ¿verdad? También por nuestra hermana doña Banji, ¿verdad? Por don José Gabriel Oliva Solano, también seguir orando, ¿verdad, hermanos? Doña Cecilia, nuestro hermano don Arnoldo, ¿verdad? También, por favor, tenerle presente a ellos siempre, hermanos míos. También orar por nuestro país, ¿verdad? Por nuestro país, por nuestras autoridades, ¿verdad? El ministro, todos los personeros del Ministerio de Salud que están haciendo una gran labor, Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? También ministro de Seguridad, ¿verdad? También, hermanos míos, orar por ellos para que Dios les dé fortaleza, porque, hermanos, se nota, como he dicho siempre, el amor, el deseo de cuidar a todo nuestro país, ¿verdad? Y a cada una de las familias de nuestro país. Y eso es muy importante, hermanos, que nuestros gobernantes amen a su pueblo. Es triste notar que en otros lugares, otros gobernantes, otros que están en puestos de autoridad, no aprecian, no aman a su pueblo. Y doy gracias a Dios por nuestras autoridades, sobre todo, ¿verdad? Los que he mencionado antes, aman al pueblo, se preocupan por el pueblo. Y hermanos míos,
todos nosotros oremos por ellos, porque no es fácil llevar la responsabilidad de un pueblo, de vidas, ¿verdad? De todas. Y orar por el bebecito, ¿verdad? Que está también, ¿verdad? Afectado su salud. Quiero pedirle eso. Y también, hermano, no olvidemos orar por doña Lady, ¿verdad? Tenerle presente ahí. También, hermanos, quiero pedirles un gran favor, algo extraordinario. Uno de nuestros misioneros en la zona de Guanacaste, usted sabe que es una zona turística. Queremos, hermanos míos, que usted y yo podamos apoyar para esta semana, si Dios lo permite y nos presta vida, podemos recolectar víveres para ayudar a nuestro misionero don Roger Aguilar, ¿verdad? Es uno de los misioneros que más afectado está por el asunto, porque toda la mayoría de personas trabajan, laboran en turismo y se ha venido afectado visto afectado, perdón. Y entonces yo quisiera pedirles ese favor. Puede llamar a nuestra hermana Crisia, ¿verdad? Ella nos ayuda también. Puede llamar a nuestro hermano Fernando también, o nuestra hermana Débora, mi esposa. Y hermanos, todos los días estamos aquí en ¿verdad? Para que usted pueda ayudar, ¿verdad? Y poder colaborar con nuestro misionero. Y de verdad, hermanos, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes tienen un gran corazón. No hay que perder ese gran corazón, esa afectividad que tiene nuestra iglesia, ese amor, todo, pero sobre todo la generosidad. Entonces les recuerdo eso, hermanos. Quiero agradecer mucho siempre por su nobleza, su gran corazón. No tengo palabras para agradecer. Su servidor, mi esposa, Fernando, Débora, y yo sé que de verdad uno no tiene palabras, pero yo sé que Dios va a recompensar a cada persona de nuestra iglesia que ha sido fiel, sirviendo en este tiempo, en todas las áreas que usted y yo conocemos, más nuestras promesas de fe. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, les dé montones de bendiciones, lluvia, porque de verdad han sido muy fiel. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. ¿Verdad? No tengo palabras. Que pasen buenas noches. No se olvide orar unos por otros, por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestros jóvenes y también por lo que he mencionado. Muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho y les guarde. Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro programa.
Muy buenas noches, mis hermanos. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Lo invito a que pueda cantar bien fuerte con nosotros. Alabad, servidores de Jehová. Alabad, servidores de Jehová. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso. Sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones es Jehová, encima de los cielos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, Él levanta del polvo al desmorido, de lo bajo hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosos. Grande sobre todas las naciones es Jehová, y por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Amén. Seguimos también cantándole bien fuerte a nuestro Dios. Un corito más antes de quedar con la parte más importante. Cantemos bien fuerte Serenata Espiritual. No, ya no quiero cantar por cantar. No quiero más falsedad. Ya no quiero mis labios
Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Definitivamente para mí es un enorme privilegio poder estar con ustedes una noche más, un miércoles más, gozando y estudiando un poquito de la palabra de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? Si inmediatamente me acompaña en oración. Yo le pido por favor que con toda la reverencia del mundo incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Nuestro buen Dios, una vez más te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de estar acá en esta noche, Señor, disfrutando de su palabra, gozándonos, Señor, del mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que si hay algo en mi vida que estorba, te pido que puedas quitarlo, para que el mensaje de Dios pueda ser impartido, Dios, como se debe, Dios. Te pido que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y lo más importante, que el mensaje de Dios pueda quedar en nuestro corazón para ponerlo en práctica, Dios, de ahora en adelante. Gracias, Padre, por enseñarnos la importancia de dejar hábitos malos, hábitos negligentes que hay en nuestras vidas, hábitos completamente carnales, Señor, y sustituirlo por algo más sublime, algo más certero, como los hábitos de Jesucristo, Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes y que nos hables, por favor, Dios. Gracias, Señor, y que la honra y gloria sea para ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más. Amén. Muy bien, hermanos, de verdad, como le mencioné al principio, es un gusto una vez más poder estar con cada uno de ustedes. Quiero recordarle, por favor, que no olvide la lectura de los evangelios. Sabemos que ahorita estamos en un tiempo de cuarentena, muchos de ustedes están en casas haciendo teletrabajo, otros están pues saliendo porque les toca, ¿verdad? El trabajo tal vez no es para estar en la casa y les toca pues salir. Pero hermanos, yo creo que a pesar de las muchas cosas que podemos hacer, este tiempo definitivamente es para aprovecharlo y estar sumamente cerca, aislado de todo, como lo vimos en la primera lección, y estar cerca de nuestro Señor. Y de verdad, yo quiero recordarle, y ojalá que usted lo esté haciendo, no se trata de que yo les haya dicho o que se le diga tarea, simplemente, hermanos, es para una bendición, para una edificación de nuestra vida, la lectura de los evangelios. Por favor, recuerde estar leyéndolos. Y sabe, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema, de un hábito que es importantísimo, hermanos, para la vida de todos nosotros como creyentes. Pero antes vamos a leer el pasaje que leemos todas las semanas al principio, Juan el capítulo 13, el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Recordemos, hermanos, que las pisadas del Maestro, esas huellas que dejaron un precioso legado, un legado difícil de cumplir, pero un legado que trae demasiada esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, recordemos que es mejor vivir como Cristo nos enseñó, que tal vez como nuestra propia prudencia nos dice que vivamos. Tratemos de vivir bajo los hábitos de Jesucristo, en vez de vivir bajo los hábitos que satisface de manera carnal, lastimosamente, nuestro yo, nuestra vida. La palabra de Dios en algunas ocasiones nos menciona algo parecido a esto, o algo como esto. Yo sé que usted conoce de cuáles pasajes le estoy hablando, pero la palabra de Dios nos dice: servíos por amor los unos a los otros, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La vida del hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace como 2 semanas, si no me equivoco, hablamos acerca, hermanos, del egoísmo que existe actualmente en el ser humano, que soy yo
antes que cualquier otra cosa o antes que cualquier otra persona. Mi yo es primero. Yo debo satisfacer mis necesidades antes de ayudar a otras personas. ¿Sabe, hermanos? Si esta es su actitud, su lucha, su manera de vivir, hermanos, déjeme decirle que hay que hacer un cambio. Hay que cambiar ese mal hábito por el hábito correcto, que es el que vamos a ver ahorita. Y el quinto hábito de esta noche es el hábito de dar. Hermanos, dar es un ejemplo claro de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarle, hermano, a que usted busque, yo creo que el versículo que todos nos aprendemos cuando estamos iniciando en los caminos de Dios. Uno de los versículos más conocidos y en realidad más importantes de toda la Biblia. Porque en ese mensaje, en ese versículo pequeño, hermanos, se encierra la esperanza que Dios ha dado a toda la humanidad. ¿Qué le parece si buscamos Juan el capítulo 3, el versículo 16? Juan capítulo 3, el versículo 16. Muy bien, ¿lo tiene? Juan el capítulo 3, el versículo 16 dice así. Si usted se lo sabe de memoria, puede decirlo en voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, escuche, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leemos una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el hábito de Jesús de dar nos lleva a nosotros a tomar la decisión de ofrecernos a nosotros mismos, y no solamente cuando nos conviene, no solamente cuando las cosas pues nos está saliendo bien o fácil, hermanos, sino como un estilo de vida. El darnos a nosotros mismos conlleva todo nuestro tiempo, posiblemente conlleva todo el dinero que usted y yo tenemos. Posiblemente también conlleva aquellos recursos que usted y yo poseemos. Pueden ser materiales o puede ser también un asunto de la personalidad de nosotros, en actitud de nosotros. Pero yo quiero que usted recuerde ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Hermanos, entiéndalo, de eso dependió nuestra salvación. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, hermanos, para morir por nosotros, insignificantes pecadores, que no merecíamos y no merecemos absolutamente nada. Jesucristo, hermanos, se dio a sí mismo para el beneficio de nuestras vidas. Y sabe, cuando usted y yo lleguemos al final de nuestra vida, cuando lleguemos ante nuestro Dios, ¿sabe? Posiblemente hay una pregunta. Y la pregunta no va a ser cuánto usted tiene, sino cuánto usted ha dado. No se trata, hermanos, de cuánto usted y yo tenemos. Se trata de cuánto usted y yo damos a nuestro Padre Celestial como personas, como creyentes, y por supuesto a nuestro prójimo. Y como lo he dicho en diferentes ocasiones en estas noches anteriores, nuestro prójimo no se trata nada más de la persona que conoce de Cristo, sino aquella que tampoco le conoce. También pueden ser nuestros enemigos. A ellos también tenemos que dar cosas buenas como hijos de Dios. Y sabe, hermanos, definitivamente Jesús nos mostró a nosotros cómo dar. Usted vuelve a ver la vida de Cristo, usted analiza la
personalidad de nuestro Señor, la biografía del maestro, y usted se da cuenta de que él era una persona sumamente dadivosa y no una persona acaparadora de que todo lo quería para él. Vivió siempre pensando a favor de otras personas. Y cada vez, hermanos, como le menciono, que usted y yo vemos a Jesús, usted lo verá, hermano, que está dando algo a otras personas. En Jesús no existe, pero ni una pizca, hermanos, de egoísmo. Incluso su último acto, el sacrificio más grande y más humillante que la tierra ha podido presenciar, fue de darse completamente su cuerpo muerto para que usted y yo tuviésemos esperanza de vida eterna. ¿Qué le parece si buscamos Lucas? Lucas, el capítulo 7. Lucas, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 12 al versículo 15. Lucas, capítulo 7, del versículo 12 al versículo 15, dice así: Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Sabe, hermanos? Algunas de las muchas evidencias que Jesús nos da de lo que Él dio fue la vida. Y tal vez en este aspecto vemos que Jesús resucita a un hijo único de una viuda, pero en un aspecto físico Él está dando vida. Pero si lo vemos desde un punto de vista, desde otro punto de vista, hermanos, Jesús dio vida también espiritual. Piense, usted y yo sin Cristo estaríamos completamente muertos. Usted y yo en el mundo podemos tener el último modelo de carro, podemos tener una mansión, podemos tener tal vez pequeños negocios y podemos tener muchos bienes materiales. Pero recuerda lo mencionado al principio: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Usted puede tener todos los bienes materiales, pero si no tiene la vida que Cristo nos da, entonces estamos completamente muertos. Y Jesús vino a esta tierra a demostrar que Él puede dar vida. Claro, en ese entonces dio vida física a este joven y a otras personas más que usted y yo lo hemos visto en la palabra de Dios, pero también vino a darnos vida espiritual, vida, esperanza, hermanos. Otra de las cosas, hablando de los milagros de Jesús, busquemos ahí mismo en Lucas capítulo 7, pero vamos a leer el versículo 21. Jesús dio vista al ciego. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Hermanos, aquí tenemos otra evidencia, hermanos, de las cosas que Jesús daba en aquel entonces. Otra de las evidencias que tenemos por acá podemos verlo en Lucas, el capítulo 24. Vamos a buscarlo. Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, el versículo 30, dice así, hermanos. Dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Otra de las evidencias, Jesús les dio comida. Y tenemos esta evidencia por acá de cuando se encontraba pues con los discípulos, pero también tenemos la evidencia cuando la alimentación de los 5,000. Jesús dio a las demás personas alimento para sus bocas. Vamos a buscar Lucas, el capítulo 13. Dice así. Lucas, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 26. Escuche bien. Lucas 13, 26 dice: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Lucas capítulo 13, el versículo 26. Aquí también tenemos una evidencia también importante, pero vamos a leer tal vez unos pasajes anteriores. Dice, a partir del versículo 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que Jesús daba a las demás personas, aparte de las parábolas o parte de las parábolas, eran enseñanzas específicas a sus discípulos. El Señor daba constantemente esas enseñanzas, y aquí podemos ver no solamente a las personas que le amaban y le seguían o creían en Él, sino también a sus propios enemigos. Él daba también, hermanos, a sus enemigos. Otro de los puntos, hermanos, que tengo por acá: Jesús dio su amor. Y vamos a buscar Juan el capítulo 15. Juan el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Otra de las enseñanzas, hablando de enseñanzas y parábolas también, hermanos, Jesús nos muestra cómo amar y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes: dar amor. Otra de las cosas, puede anotar Juan el capítulo 8, el versículo 12, pero vamos a leer ahorita Juan el capítulo 12, el versículo 35, que dice así. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y sabe qué fue lo que Jesús dio con este pasaje que acabamos de leer? Luz. Hermanos, Jesús vino a este mundo a dar luz. Y tengo otros pasajes más que usted puede anotarlos por ahí en su libreta, para que usted los apunte. Es hablando de lo que mencionamos al principio, de que Jesús dio vida. Jesús vino a esta tierra a dar vida. Pero en estos pasajes específicamente se habla, hermanos, de que Jesús dio su vida, ya como un acto total de todo lo que Él ha hecho. Jesús dio su vida completamente. Y por favor, yo le invito que apunte estas citas: Marcos el capítulo 10, el versículo 45, Marcos 10:45, Lucas el capítulo 23, el versículo 46, y Juan el capítulo 11, el versículo 25. Y anote esas citas, hermanos, y usted más adelante puede leerlas, donde hay evidencia de que Jesús dio su propia vida. Ahora bien, como noches anteriores,
¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar? Ok, lo hemos mencionado. El egoísmo. ¿Y yo qué? Y mis proyectos y mis prioridades y lo que yo necesito alcanzar. ¿Sabe, hermanos? El hecho de que usted tenga proyectos en su vida, el hecho de que usted tenga planes para su propia vida, no significa que está mal. Pero si usted se acostumbra a pensar en usted mismo antes de pensar en los demás, ahí, hermanos, es donde las cosas están mal. La codicia. ¿Qué hay para mí? Necesito esto, vi aquello y necesito comprármelo, necesito tener más. Hermanos, la codicia es uno de los principales enemigos del dar, porque si usted piensa en usted primero y en lo que usted tal vez quiere comprarse, usted está dejando de lado, hermanos, tal vez algo en lo que usted pudo ayudarle a otra persona. Y una vez más, no me refiero tal vez específicamente a dinero, que usted saque de su bolsillo, agarre plata, tome plata y se lo dé a otra persona. Me estoy refiriendo, hermanos, en que muchas veces pensamos definitivamente en satisfacer nuestras propias necesidades, en obtener, en acaparar absolutamente todo, en vez de ver o pensar ¿cómo puedo beneficiar a otras personas? La actitud, el tercer enemigo, la actitud. ¿Qué ha hecho alguien alguna vez por mí? ¿Sabe, hermanos? Yo no creo que usted sea una persona que nunca haya evidenciado en su vida un favor o una bendición por parte de otra persona hacia usted. Pero si fuese así, hermanos, nada más consta en recordar el sacrificio de Cristo, porque lo que Cristo hizo es lo que usted y yo necesitamos y con eso nos basta. Así que antes de usted pensar en qué ha hecho alguna persona por mí, mejor piense y recuerde en el sacrificio que Cristo hizo por usted, y tal vez el egoísmo desaparezca de su mente. Ahora, ¿cómo formar el hábito de dar? Bueno, yo tengo algunos consejos para usted. Punto número 1: escoja ser un dador y no un acaparador. Hermanos, los que dan son felices. Y sabe, la persona que es egoísta, la persona que quiere todo para sí mismo, la persona que solamente piensa en un yo, llega un momento dado de la vida, hermanos, en que se siente miserable. ¿Y sabe por qué? Porque la abundancia de los bienes que se llega a poseer, el dinero que se llega a poseer, tal vez cosas que de alguna u otra forma se llegan a obtener en nuestra vida, no son tan sustanciosos, hermanos, como recordar el favor que Cristo tuvo por nosotros y aprovecharnos de eso, hermanos, para darle a otras personas. Dar definitivamente nos hace personas completamente felices. Y yo no sé si usted lo ha notado, eso se ve mucho en el 24 de diciembre, a amanecer 25 de diciembre, cuando todo el mundo saca los regalos y empiezan a repartir. Las personas son felices cuando uno recibe regalos de otras personas, o cuando uno da a otras personas también. Punto número 2: coloque cada día su egoísmo en el altar. ¿Para qué? Para que usted mismo lo sacrifique, para que usted, cuando se levante, usted, en vez de pensar qué quiere para su vida, usted piense en qué puede buscar o qué puede hacer de bienestar para la vida de otra persona. Esté siempre pensando, punto número 3, esté siempre pensando distintas maneras en que usted puede dar a los necesitados. Y hermanos, no solamente me refiero a una persona de la calle, a una persona que tal vez no tenga una cobija, una cama. Todos somos necesitados, hermanos. Absolutamente todos necesitamos. Y si somos creyentes, necesitamos enseñarle a otras personas, darle a otras personas mensajes de esperanza a través de la palabra de Dios. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios. Pregúntese,
¿Cómo puedo yo ser el instrumento a través del cual la necesidad de alguien puede ser satisfecha? Piense eso y pregúntese eso todos los días. Punto número 4. Tome en cuenta que el motivo de dar, escuche bien, es glorificar a Dios. No conseguir algo a cambio, algo muy importante. Dar sin recibir algo a cambio. Pero cada vez que usted da, hermanos, está glorificando al Padre Celestial. Y escuche esta frase que tengo por acá: usted nunca se parece más a Dios que cuando da. ¿Escuchó bien? Usted nunca se parece más a Dios que cuando da. ¿Y por qué le digo eso? Una vez más, por el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Él se dio desde el principio completamente y con el propósito de salvar a la humanidad. Y Jesús es igual a Dios. Jesús era Dios. Y usted y yo, hermanos, nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando damos a los demás. Otro punto, punto número 5. Y aquí se voy a tocar por un instante la parte monetaria. Haga sus donaciones financieras como lo enseña la Biblia. Usted puede tomar, hermanos, la palabra de Dios y vamos a buscarlo. Busquemos Proverbios. Vamos a buscar Proverbios para que usted vea lo que estoy tratando de decirle con este ejemplo. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 27 en adelante dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, yo creo que Dios nos bendice tanto, hermanos, que definitivamente podemos sacar algo para darle a las demás personas. Y sí, tal vez esto desde un punto de vista económico, pero si usted tal vez no tiene abundancia de dinero, y tal vez ahora en la pandemia, en la cuarentena, tal vez es un poco más difícil, pero hermanos, siempre tenemos algo que darle a las demás personas. Otro punto, punto número 6, sea generoso. Sea generoso, hermanos, a la hora de dar a los demás. Usted y yo tenemos la capacidad definitivamente de poder dar abundantemente a las demás personas. Otro punto, punto número 7, sacrifique algo de su tiempo para grandes causas que ayuden a la gente. Y creo que lo mencioné la semana pasada, hermanos, pero lo que trato de decirle con este punto es: gástese en la medida de lo posible, gástese por dar a las demás personas, por servir al prójimo, por servir a su propia familia, a la familia de la fe. Gástese, hermanos. ¿Sabe cuál es otro de los puntos que tengo por acá? Punto número 8, de cómo formar el hábito de dar. ¿Sabe cómo, hermanos? Perdonando. Usted da una parte de usted cuando perdona a las demás personas. Perdonar es dar un sacrificio. Otro punto, punto número 9, dé todo lo que usted tiene al Señor. ¿Escuchó bien? Dé todo, hermanos, todo lo que usted tiene al Señor. No se limite. Cuando usted va a dar algo a Dios, no se limite, no ponga pautas, no ponga barreras. Hermanos, todo lo que usted y yo tenemos y todo lo que usted y yo somos es porque Dios nos lo ha dado. Es porque Dios ha puesto su mano sobre nosotros, nos ha dado bendición tras bendición. No se limite. Todo lo que usted tiene, recuerde que le pertenece al Señor. Entonces póngalo al servicio de Él, al servicio de la obra del Señor, al servicio de las demás personas. Porque servir a las demás personas, hermanos, es una evidencia de que Cristo está en nosotros. Y último punto, hermanos: viva con una mirada en el otro mundo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Lo que usted da hoy es enviado al cielo. Cuando usted da en esta tierra,
hermanos, el Señor le va a reconocer cuando estemos allá en los cielos. Cuando usted da algo, cuando usted ofrece sus servicios, cuando usted se desprende y hace un cierto tipo de sacrificio para dar a su prójimo, a la obra de Dios o lo que usted quiera darle, con buenas intenciones y bajo la voluntad de Dios, créame que todo eso, hermanos, el Señor se lo va a reconocer cuando usted y yo estemos en el otro mundo, en los cielos con nuestro Padre Celestial. Hermanos, déjeme decirle esto. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase que la hemos escuchado durante muchas ocasiones y durante mucho tiempo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted creyó que el propósito, el fin o el plan de toda su vida era ser lo profesional que usted es hasta ahorita, en la carrera que usted se desempeña, el estudio que usted ha logrado hasta ahorita, las cosas que humanamente usted ha logrado hasta ahorita, déjeme decirle que es caer en un error, en otro enemigo del hábito de dar. Si usted y yo entendemos, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir, entonces vamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Cuando usted y yo estemos en el cielo, como le mencioné al principio, el Señor no nos va a pedir todos los títulos que teníamos en aquella pared de nuestra casa o el título de bachillerato. No me malentienda, con esto no estoy diciendo que hay que dejar todo botado, que no hay que estudiar y que simplemente hay que hacer cosas como estas que estamos mencionando de dar y dar y dar. No, hermanos, me estoy refiriendo a que hay que tener la mente bien establecida, bien situada y bien firme sobre la fe y entender que nosotros estamos en esta tierra para darnos completamente al Señor, para vivir completamente al Señor, para el Señor, y que la parte de dar a nuestro prójimo, sea económicamente o sea como nosotros como personas, desprendernos para darle algo a otras personas, hermanos, créame que ese es el verdadero propósito de la vida, que ese es el verdadero propósito por el cual usted y yo estamos aquí, para darnos, hermanos. ¿Qué le parece si inclina su rostro, cierra sus ojos y me acompaña en oración? Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias, porque usted dio a su Hijo unigénito, claro, para darnos esperanza de vida eterna, pero para darnos también testimonio de lo que tenemos que hacer como creyentes. Si no estamos viviendo para darnos, para desprendernos, entonces no estamos viviendo. Entonces no estamos gozando de lo que es una vida como hijo de Dios, como creyente del Señor. Ayúdenos, Padre, a establecer ese hábito en nuestra vida, así como Jesús nos lo enseñó, como Él nos lo mostró. Gracias por estas 5 lecciones, Padre Celestial, hábitos sumamente importantes, Dios, para la vida de todos nosotros como creyentes. Gracias por estar con nosotros, por ser paciente y misericordioso y no desecharnos aún todavía, Señor, sino perdonarnos, restaurarnos para seguir adelante, para aprender y para hacer las cosas mejor. Gracias, Padre, por darnos tantas enseñanzas, tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús, que la honra y gloria sean para ti. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias de verdad por estar una noche más acá con nosotros. Yo de verdad espero que esto haya sido de muchísimo provecho para su vida. Para mí lo fue, a mí me ha retado y yo creo que más que estar pensando en satisfacer mis necesidades,
yo creo que tengo que pensar en satisfacer las necesidades de las demás personas. Y definitivamente, como creyentes, tenemos que aprender a darnos más al Señor todos los días. Que Dios le acompañe, que Dios le bendiga todos los días, hermanos, y que usted y su familia estén bien. Nos vemos muy pronto, si Dios lo permite.